Hola, buenas. Una semana más desde Melilla. Nos gustaría comentaros qué es lo que ha ido sucediendo esta semana. Desgraciadamente son acontecimientos muy lamentables. Por un lado, la madrugada del pasado jueves hubo un intento de salto a la valla. 300 personas de origen subsahariano intentaron saltar la alambrada. Lo consiguieron alrededor de unas 30 y una de ellas lamentablemente perdió su vida. Esta muerte evidencia la crueldad de las políticas fronterizas y la inexistencia de vías legales para llegar a territorio español y poder solicitar protección internacional. De las 30 personas que lograron entrar a la ciudad, fueron trasladadas a uno de los centros habilitados durante el confinamiento, que es Plaza de Toros, y hasta que no se realizó su admisión estuvieron todo el día en la entrada, sentados ahí en el suelo, los tenían tirados fuera como si fueran animales, sin proporcionarles ningún tipo de comida, ni de agua, ni de nada, sino que tuvieron que ser las organizaciones y los distintos voluntarios trabajando en la ciudad que se acercaron a ellos para proporcionarles agua, comida, ropa, lo que pudieran necesitar en ese momento. Cuando fueron trasladados al interior, los ubicaron en una zona habilitada para cuarentenas en el que tendrán que pasar unos 15 días. Por otro lado, el mismo jueves, el Boletín Oficial de Melilla anunciaba el confinamiento de los distintos centros de acogida de la ciudad, causando una gran intranquilidad y enfado de las personas que se encuentran en ellos, sobre todo y especialmente en el CETI, en el que se encuentran unas 1.375 personas en un espacio concebido para 782, es decir, que casi dobla su capacidad. Y ayer miércoles se iniciaron unas protestas en el CETI exigiendo el traslado a Península urgente, debido a que no se pueden mantener las medidas sanitarias exigidas en el estado en el que nos encontramos. No se puede asegurar el distanciamiento social ni las medidas higiénicas. Las protestas de ayer se intensificaron y fueron muy tensas. Hubo gran presencia policial, hubo detenidos y la gente en el CETI está bastante preocupada por no saber muy bien su situación. No están haciendo pruebas a la gente que está allí y se sienten muy inseguros. Y por otro lado, ayer miércoles por la noche también recibimos la noticia de que un chico de los que intenta llegar a la península haciendo risky, que significa cuando los chicos intentan colarse en los barcos para llegar a Málaga, pues lamentablemente ayer nos llegó que uno de ellos había muerto arrollado por una embarcación en el puerto. No tenemos mucha más información, pero es otra de las evidencias de la crueldad de las políticas fronterizas y la imposibilidad de llegar mediante vías seguras a territorio español. Y esto es todo por esta semana. Seguiremos informando la semana que viene. Hola a todos y todas, me llamo Matilda y os hablo desde Patras, Grecia. Bueno, una semana más ha pasado aquí en Patras y el equipo de voluntarias y voluntarios os quiere mantener informados sobre la situación actual. Como siempre, el equipo ha seguido con nuestras actividades al lado de muchas personas que siguen atrapadas en la ciudad, aquí en Patras.
Nosotros nos hemos dedicado, como siempre y cada día, a las distribuciones de alimentos, de ropa y productos de higiene personal, y siempre intentando dar voz a personas invisibles y marginadas de la sociedad. Y seguimos denunciando la humillación, el abuso de poder y las violaciones de los derechos humanos que se producen cotidianamente en el puerto y alrededor. De esta manera hemos también presenciado esta semana a muchas devoluciones y hemos dado siempre la bienvenida a las personas a su regreso. El otro día, en una de las dos fábricas, hemos recolectado el testigo de un chico que tuvo que pasar 2 días en un cuarto de 3 metros cuadrados con otros 4 chicos, todos esposados y recibiendo muchas humillaciones e insultos, y pidiendo muchas veces para una botella de agua y comida, y teniendo que firmar papeles escritos solamente en griego. Además, hemos tenido una reunión en Kinesis, una ONG radicada muy bien aquí en el territorio, y nos dijeron que acaban de llegar más de 70 familias y claramente también sus reservas de alimentos se están acabando, y también la ropa y los materiales en general se están acabando también. Y hemos concluido que va a ser un invierno muy difícil y muy duro, porque también para nosotros, como equipo de la No Name Kitchen, estamos acabando casi todas nuestras reservas, que sea de comida y que sea de ropa o de productos de higiene personal. Y bueno, esperamos en las próximas semanas recibir nuevas donaciones para poder seguir nuestro trabajo diario de una manera, más fácil. En conclusión, el pasado martes, el 25 de agosto, en una de las dos fábricas llegó un chico que, presentaba casi todos los síntomas del COVID-19, y muy preocupados hemos decidido consultar todos los médicos que conocemos aquí en Patras, y al final nos aconsejaron de llamar a una ambulancia y que lo llevara al hospital para hacer un test. Y también nosotros, claramente, para seguir nuestro trabajo cada día en cada de las dos fábricas, hemos decidido irnos al hospital para hacer también nosotros el test. Pero por suerte estamos todos negativos, y eso ha sido una muy buena noticia. Eso es todo desde Patras, y como siempre seguimos afirmando la importancia del derecho a tener derechos, y seguimos compartiendo la vida con estos chicos. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Un abrazo. Hola compañeras, buenos días. Aquí en Bosnia se siguen violando los derechos humanos de miles de personas. ¿Quiénes? Pues las autoridades de la Unión Europea, en connivencia con las autoridades locales, y por supuesto con la complicidad de todos los medios de comunicación internacionales, o la gran mayoría de ellos, y de los millones de personas que permanecen inmutables sin hacer absolutamente nada para que esto se solucione. Y sin más, voy a pasar a relataros lo que la compañera Tessa nos cuenta desde Velika Kladuša y lo que la compañera Hanna nos cuenta desde Bihać. Vamos a empezar con la compañera Tessa desde Velika Kladuša. Esta semana, Velika Kladuša ha estado marcada por el descontento creciente de los ciudadanos de la provincia norteña de Unasana. La semana pasada, una serie de manifestaciones frente al centro de recepción de Miral terminaron en peleas y violencia contra las personas en tránsito. Los manifestantes exigen soluciones para los miles de inmigrantes que hay en la zona y se sienten abandonados por el actual gobierno.
Para otras personas, esto justifica que estas otras tomen las riendas del asunto. Hace una semana surgió un grupo en Facebook que se dedica a cazar y golpear a las personas refugiadas y que ya tiene el impactante número de 6.000 seguidores. Desde entonces, la atmósfera se ha vuelto especialmente hostil para las personas refugiadas en la zona. Hemos oído muchas historias diferentes de personas que fueron golpeadas en las calles y sobre grupos de vigilantes que hacen redadas en squad y amenazan e intimidan a la gente. El resultado es que muchas personas en tránsito, que ya viven con mucha inseguridad e inestabilidad, se sienten aún más inseguras e indeseadas y se han ido a esconder en el bosque. Se acercan las próximas elecciones y los líderes políticos están de repente ofreciendo soluciones, pero soluciones radicales y potencialmente muy peligrosas. Tanto las autoridades de la provincia de Unasana como la de la República Srpska han decidido no permitir más la entrada de nuevos migrantes a sus territorios. La policía formó controles en las carreteras de las fronteras para interceptar los autobuses y hacer bajar a los migrantes y evitar que entren en la provincia. También las personas que ya estaban en la provincia han sido detenidas por la policía, subidas a autobuses y abandonadas justo fuera de la frontera. Pero si las autoridades políticas de ambas provincias continúan haciendo esto, más y más gente se reunirá allí. Esto es exactamente lo que pasó. Entre 100 y 200 personas, el número varía porque todos los días la gente intenta igualmente desplazarse, están ahora atrapadas en la frontera del cantón de entre Unasana y la República Srpska, sin poder moverse en ninguna dirección, sin que las detengan, las encarcelen y las fuercen a regresar a este o a otro lugar. Abdul tiene 17 años, salió de su casa hace un año y nos dijo que fue detenido por la policía en Bihać, la ciudad fronteriza del cantón de Unasana. Fui a Bihać y me detuvo la policía. Me trajeron hasta aquí, hasta este campo. Así que decidí ir en la dirección opuesta, a Sarajevo. Pero un par de kilómetros más adelante me detuvo la policía y me trajo aquí. Vaya en la dirección que vaya, hay policías que me esperan para detenerme y traerme de vuelta aquí. ¿Pero qué hay aquí? Nada. No puedo ni siquiera cuidarme porque no puedo ir a una tienda. Dormimos en el suelo, no tenemos nada para dormir. Hace mucho frío por la noche y a veces llueve. ¿Qué debo hacer? Necesitamos una solución, dice Abdul. Encontrar una solución sostenible para esta situación es increíblemente complicado. Pero estamos seguros de una cosa. Esta no lo es. Los líderes políticos solo mueven el desafío fuera de la vista porque lo que no se puede ver no existe. Pasan por alto el hecho de que se trata de vidas humanas, no de un juego con fichas de ajedrez. Abdul, como muchas otras personas en tránsito que han sido marginadas y rechazadas, abusadas física y mentalmente durante meses, pueden decirte que su sufrimiento es algo con lo que viven cada día y no es algo que puedan ignorar fácilmente. Nos solidarizamos con la gente de Kladuša y de Bihać porque también queremos una solución para las 7.000 personas en tránsito, de las cuales solo la mitad pueden dormir en uno de los centros de recepción. Pero denunciamos que se propague el odio y que se promueva la vigilancia. La violencia y el odio nunca son una solución. Y esto es lo que nos cuenta la compañera Ana desde Bihać, también aquí en el cantón de Unasana. Establecer base en Bihać es uno de los nuevos proyectos de la Anonim Kitchen. Hasta ahora nos hemos dedicado a conocer cuál es la situación de las personas dentro y fuera de los campos y cómo funcionan las otras organizaciones que las ayudan. Un trabajo esencial aquí es el de informar sobre la violencia fronteriza. Desde que empezamos a hablar con las primeras personas en el parque del centro de la ciudad, hemos escuchado historias sobre la violencia de la policía croata. Mucha gente quería hablar con nosotros para compartir sus historias.
La información que necesitamos recoger para los informes es bastante detallada y a veces es difícil reunir todos los detalles cuando las personas han sido víctimas de varias devoluciones en caliente. Muchas insisten en que quieren hacer el informe y nos dicen: háblale a tu gobierno sobre nosotros, sobre lo que está sucediendo. Hay mucha rabia contra la Unión Europea, que está pagando a las fuerzas de seguridad fronterizas croatas para que mantengan a las personas en tránsito en Bosnia. El hecho de ir al parque nos ha permitido conocer a mucha gente diferente, incluyendo a alguna gente local que está ayudando como puede. Un hombre nos dijo que pasea a su perro y habla con los chicos todos los días y les trae lo que puede para ayudar. Hablar con la gente del parque también nos ha dado una idea clara de dónde está la gente y de quién más les está ayudando. La ley nos prohíbe algunas formas de dar ayuda, pero podemos averiguar cómo podemos ayudar y de forma legal y discreta. A través de contactos de Serbia, tuvimos la oportunidad de conocer a una familia que se alojaba en uno de los campos bastante lejos de la ciudad. Tenían una difícil historia de una devolución en caliente que querían reportar y querían conocernos. Y nos hizo conocer a otras personas. A un periodista de Irán que había sido encarcelado por sus actividades activistas, una mujer con graves problemas de salud, un hombre al que le robaron su tarjeta de identificación. Hay mucha gente que quiere compartir sus historias y están muy agradecidos de que los escuchemos. Los contactos que hemos establecido también nos han permitido estar informados sobre cuando algunas familias dormían fuera del campo. Hubo un cambio de ley el viernes pasado, según el cual las personas que regresan de hacer el game tienen que confinarse debido al coronavirus. Como las instalaciones de aislamiento estaban llenas, muchas familias tuvieron que dormir fuera. Nos dijeron que a otras personas del campo se les prohíbe llevarles comida. Por suerte, esto se resolvió en uno de los campos, aunque sigue sucediendo en otro, y estamos ayudando como podemos. El acoso a las personas en movimiento está aumentando en todo el cantón de Unasana. La policía acorrala, golpea y desplaza a las personas que duermen fuera de los campos. Los trasladan a la frontera con la región gobernada por los serbios como medida política y tienen que volver a la ciudad caminando. Una caminata de 48 kilómetros. Estamos coordinando con otras organizaciones cuál es la mejor manera de ayudar a las personas que están viviendo esto. Es necesario que le digamos a nuestros países lo que está pasando y que es inaceptable. Por favor, comparte nuestro mensaje, comparte las historias de nuestros amigos, comparte la injusticia de nuestros gobiernos. Y esto es lo que nos cuentan las compañeras, y la semana que viene trataremos de manteneros informadas de la situación aquí. Un abrazo y hasta la semana que viene.